Hola, vamos a hablar del cannabis medicinal, para qué sirve y prestar atención a el Ehlers-Danlos. Primero me quiero presentar para que sepan un poco mi formación. Me licencié en la Facultad de Medicina de Harvard, hice la residencia de Medicina Interna en Brigham and Women's Hospital aquí en Boston y he pasado la mayor parte de mi carrera como médico para veteranos de los últimos 15 años, concretamente en eso, aunque he trabajado también mucho en urgencias. De este modo, durante este proceso me interesé en el cannabis medicinal. Como pueden imaginar, en base a mi experiencia en estos centros y en urgencias, he visto a muchas personas, veteranos, que habían sufrido debido al consumo de sustancias. Y cuando hablo de sustancias, en este caso concreto, hablo sobre todo al alcohol. Es uno de los principales problemas, aunque había otros además. En 2011, Massachusetts planteó un referéndum para el cannabis medicinal y ahí fue cuando dije, vale, he visto veteranos a los que las sustancias les han perjudicado, pero no he visto ninguno de ellos que hayan sido perjudicados por el cannabis. Lo que me llevó a pensar que, bueno, quizá puede que no sea tan peligroso y podríamos analizar un poco cuál es su utilidad desde el punto de vista de tratamiento. Inicié, por lo tanto, un proceso durante varios años en los que vi que efectivamente algunas evidencias de que el cannabis se podía utilizar como tratamiento, pero que siempre se debía hacer con cuidado y con dosis controladas para así obtener los mejores beneficios y reducir los riesgos. Pude, por lo tanto, formar a mis compañeros sobre esta opción terapéutica. Por ejemplo, a quién le podría resultar beneficiosa, para quién estaría contraindicada. Y esto fue bien, lo que me llevó a crear la Asociación de Especialistas del Cannabis, que es ahora una organización internacional sin ánimo de lucro, centrada en formar a facultativos que se están especializando en el uso medicinal del cannabis, así como para aquellos que no van a usarlo, pero necesitan saber suficiente sobre el tema para entender quién se puede beneficiar de este tipo de tratamientos. También trabajamos sin problemas nacionales en torno al marco jurídico, así como la legalización del cannabis de uso medicinal, porque creemos que es una parte importante de este proceso y tenemos que mejorar el modo en el que los facultativos pueden cuidar de sus pacientes. No tengo conflictos de interés que declarar. Existen muchos tipos de síntomas que podemos tratar con el cannabis. Algunos se dan en mayor o menor grado en el síndrome del Ehlers-Danlos o SET. El dolor, por ejemplo, es un gran problema para los pacientes con el Ehlers-Danlos. De todos los problemas, el dolor es el motivo principal de consulta en atención primaria y además es una de esas áreas en la que los pacientes nos dicen que las opciones convencionales, sinceramente, no están haciendo mucho por ellos. Si lo pensamos, realmente no hay tantas opciones convencionales y si por algún motivo no puedes tomar ninguna de estas opciones ya disponibles, pues te quedas atascado con los opiáceos. Y todos sabemos que no son ideales. Y sinceramente tampoco es que sean tan seguros. Al incluir el cannabis en el arsenal terapéutico, lo que hacemos es aumentar significativamente las opciones y podemos usar el cannabis junto con fármacos convencionales, incluyendo opiáceos, aunque sabemos que los opiáceos y el cannabis son prácticamente igual de eficaces cuando estamos tratando un dolor leve a moderado, lo que nos permite empezar con cannabis y, como saben, es algo significativamente menos peligroso. Sabemos que para el dolor agudo el cannabis es menos eficaz y se puede necesitar combinarlo con opiáceos. No queremos desaprovechar nada. Todas las herramientas terapéuticas son útiles a la hora de tratar a un paciente. También sabemos que a los pacientes que ya estaban tomando opiáceos, si les introducimos el cannabis como una opción para aliviar el dolor, puede reducir la necesidad de tomar esos opiáceos hasta en un 40 o 80%, dependiendo de los estudios que analicemos. En general, todo esto es bueno porque obtenemos un control del dolor mejor y un menor consumo de opiáceos. Sin duda, ansiedad y depresión suelen ir de la mano del Ehlers-Danlos y sabemos que el cannabis puede ser útil también precisamente para estos problemas. También sabemos que el enfoque convencional, si quieren, el que está aceptado, es despertarse por la mañana, fumar un poco de María, pues no es eficaz. Y de hecho empeora las cosas, puesto que lo que hace es causar ansiedad y reduce el rendimiento. Pero pequeñas cantidades de cannabis por la tarde o antes de acostarse sí pueden ser muy eficaces.
Bueno, voy a decirlo de forma diferente. El cannabis puede ser hasta cierto punto eficaz, porque en general para depresión y ansiedad es un tratamiento flojo. Y si alguien necesita, por ejemplo, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y ya está tomándolo, pues es poco probable que el cannabis sea un buen sustituto. Pero sí que puede ayudar a controlar mejor y además pueden experimentar algunos efectos secundarios de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y el cannabis es ideal para aliviar esos efectos secundarios. Trabajan bien. Otro síntoma a tener en cuenta es insomnio, el segundo motivo de consulta en todo el país, y creo que es precisamente donde el cannabis funciona mejor. Como pasa con frecuencia, el modo de abordar el problema depende de aspectos específicos, concretos, y el insomnio es un síntoma donde los pacientes se pueden encontrar en una u otra categoría, ¿no? A algunos les cuesta conciliar el sueño, a otros les cuesta mantenerse dormidos y algunos tienen la mala suerte de que se encuentran con estos dos problemas a la vez. El abordaje, por lo tanto, depende del paciente específico. En el número 4 vemos la anorexia y entendamos que esto no es anorexia nerviosa, porque ese es un trastorno de salud mental. Este es el término médico anorexia, que hace referencia a la falta de apetito. Vemos esto con frecuencia en personas con enfermedades crónicas que pierden peso, y aquí el cannabis se puede utilizar para favorecer el apetito. Náuseas y vómitos, con suerte no se da demasiado en pacientes con Ehlers-Danlos, pero sí que lo vemos en pacientes, por ejemplo, que tienen quimioterapia por cáncer y en ese caso pues sí que les puede ser útil el cannabis. En el número 6 tenemos la disfunción sexual. Podría dedicar una hora entera a este tema. De hecho, estaría encantado de hacerlo si os interesase. Pero basta con decir que hay muy pocos fármacos disponibles para ayudar a los hombres con disfunción eréctil y ninguno para ayudar a las mujeres con disfunción sexual. Y el cannabis puede ser un buen agente para abordar estos problemas en todos los pacientes. Vamos a ver ahora algunas de las cosas que nos preocupan de inmediato. Una, por ejemplo, de las preguntas más frecuentes que recibo es si esto causa adicción. Y conviene hablar sobre la respuesta detenidamente, porque recordemos que hay dos cosas que normalmente se suelen combinar o meter en el mismo saco cuando hablamos de adicción. Está, por un lado, la dependencia, que es una adaptación fisiológica o biológica a una sustancia, como el cannabis o cualquier otra sustancia. En ese caso, el cuerpo se adapta y se acostumbra a esta sustancia. Y si dejamos de suministrársela, el cuerpo lo que hace es, bueno, pues se cabrea y aparecen síntomas que te avisan de que el cuerpo no está contento. Esto es diferente a una adicción pura y dura, porque esa sería una serie de conductas inadaptadas que surgen en torno al consumo de una sustancia concreta. Por lo tanto, es un fenómeno más psicológico y en él se dan situaciones diferentes y además hay grados distintos de adicción. Vamos a compararlas. Por ejemplo, el riesgo de dependencia para toda la vida, es decir, desarrollar síntomas de abstinencia para consumidores de cannabis, es del 7%. Comparémoslo ahora con el riesgo con la nicotina, que es del 32%, los opioides del 25%. Y tenemos entre un 17 y un 18% cuando hablamos de cocaína. No aparece en la diapositiva las benzodiazepinas, pero tenemos, por ejemplo, ahí en un 15% el alcohol. Bueno, algunas de estas son sustancias fáciles de comprar, otras se usan en contexto médico. Incluso si lo comparamos con el de menor riesgo, el alcohol, 15%, el cannabis sigue siendo menos de la mitad. Y también es importante saber que un riesgo para toda la vida de adicción permanente no es algo tan fácil como pueda parecer, porque cuando hablamos de todas estas sustancias, exceptuando del cannabis, el riesgo permanente es constante. Es decir, que da igual si tienes 25 o 45. Tú consumes opiáceos, tienes una probabilidad sobre 4 de desarrollar esa dependencia. Mientras que en el caso del cannabis es más inmediato, concentrado al inicio. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo es mayor cuando eres adolescente o muy joven. En esos casos, el riesgo de dependencia puede llegar a los 17 o 18%, ¿no? Igual que el de la cocaína o las benzodiazepinas. Pero si llegas a esa edad madura de los 25, pues ese riesgo cae a 2 o 3%. La gran mayoría de adultos podemos decir que el riesgo de dependencia permanente de cannabis es muy reducido.
Pero también es relevante preguntarse, vale, ¿y cómo sería esto de la abstinencia? Pues gracias a las películas de Hollywood todos tenemos esta idea, ¿no? Un tío sentado en un piso costroso en el suelo, sudando, gritando, vomitando, que quiere morirse. Pues es una visión muy sensacionalista de la abstinencia propia y de opiáceos, pero no es precisamente el caso del cannabis. La abstinencia del cannabis suele ser 3-7 días con insomnio y un poco de irritabilidad, que suelen ser básicamente los síntomas de lo que estábamos tratando, pero de todos modos no son respuestas especialmente graves. Otra pregunta frecuente es, bueno, ¿y acabaré un poco idiota? Bueno, muchos años de estudios han analizado pruebas de coeficiente intelectual, así como resonancias magnéticas funcionales en voluntarios sanos, que son aquellos que consumen María por ocio, o lo que llamamos consumo social, y con el tiempo la conclusión es que puede darse un efecto perjudicial, un deterioro en la función verbal, pero no en la función ejecutiva ni en la función espacial o cuantitativa. No olvidemos que estamos hablando de personas que consumen de forma social, no sabemos exactamente cuánto están consumiendo, pero lo cierto es que seguramente lo más probable es que consuman bastante más que lo que recetamos nosotros a nuestros pacientes. Y esto solo lo hemos observado tras un periodo de 20-30 años de uso continuado, entendáse uso continuado como se quiera. Algunos de los estudios más recientes son más ilustrativos porque se han hecho con pacientes que toman cannabis. Este es un estudio de la doctora Stacy Gruber de Harvard que analizó este deterioro cognitivo y vio que en realidad la función cognitiva de los pacientes mejoraba. La teoría es que estar enfermo en líneas generales no es bueno para la función cognitiva. Así que cuando tratamos la enfermedad con cannabis y el paciente se siente mejor, pues su capacidad para pensar mejora. Puede que no vuelva a lo que era antes de enfermar, pero desde luego es mejor que si no lo estuviéramos tratando, por lo que no me preocupa tanto este aspecto en cuanto a mis pacientes. Ahora hablemos un poco de las variedades de cannabis o el cannabidiol, CBD. En primer lugar, conocemos más de 7.000 tipos distintos de cannabis, aunque al sector le interesa que creamos que cada tipo de variedad es diferente y que ofrece distintos resultados médicos y que el paciente, por lo tanto, tiene que probar variedades nuevas y distintas constantemente hasta dar con la perfecta. Bueno, está estupendo esa idea si lo que tú quieres es vender un montón de María. Pero si lo que estamos es planteando, no sé si estos tipos realmente influyen en los resultados de las enfermedades, es decir, hace que no me duela la espalda, pues no parece que las diferentes variedades cambien mucho. Yo le digo a mis pacientes que las variedades ideales son de potencia media, pero más allá no especifico variedad. Primero porque no me parece que tenga mucha diferencia y además porque si les digo, cómprate X, bueno, pues luego va a su distribuidor o farmacéutico y a lo mejor no tienen X, o si X funciona y luego vuelve, ya esa segunda vez no tienen X. Entonces es un poco inútil decir, ir muy al específico con cosas que en el fondo no van a marcar una diferencia. El CBD es otro punto que preocupa. Hay evidencia del uso de CBD en niños con síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut, que son trastornos poco frecuentes y graves que presentan crisis epilépticas de base genética. Por otra parte, para el resto de usos, dolor, ansiedad, etcétera, hay muy pocos datos de estudios en humanos, muy pocos datos en general, y lo que hay son modelos murinos principalmente. Como los seres humanos no son roedores y resulta que un 99% de los fármacos que funcionan en roedores no lo hacen en humanos, pues es imposible realmente o poco razonable generalizar en base a estudios en ratas. En esos estudios, sin embargo, si extrapolamos los datos, lo que encontramos es que la dosis media que produce una respuesta razonable en realidad supera la disponibilidad y el coste que la mayoría se puede permitir. Finalmente, es importante que entendamos que quizá el CBD no provoca intoxicación, pero sí que hace otras cosas. Puede, por ejemplo, interactuar con medicación convencional y eso sí puede ser problemático o hasta peligroso. Por lo tanto, es algo a evitar. También vale la pena apuntar que están empezando a entenderse mejor los cannabinoides, como por ejemplo el tetrahidrocannabinol, el
THC es uno importante, es muy abundante porque se produce en la propia planta y mientras se mantenga forma cívica como ácido no es intoxicante, no parece que interactúe con otros fármacos y lo que hemos visto es que hay hasta 20 veces mejor antiinflamatorio que el CBD o cannabidiol, porque si nos basamos en los datos en humanos, lo que vemos es que además de momento no tenemos ensayos controlados aleatorizados ni estudios comparativos directos, por lo que no tenemos toda la información. Yo sí que lo he utilizado con algunos pacientes que tenían trastornos autoinmunes como artritis reumatoide, Crohn, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Pero por otra parte, no tengo claro de momento de si esto es relevante para los pacientes con Ehlers-Danlos. Ya sabremos más. Es importante tocar también un poco las vías de administración, es decir, cómo lo consumimos el cannabis. Una de las cosas interesantes es que el cannabis cambia radicalmente en cuanto a qué es lo que hace por este factor específico. Todos saben que se fuma. Y yo opino que no es la mejor de las opciones. Primero porque el humo contiene todo tipo de toxinas que nos gustaría evitar y sinceramente muchas partículas pequeñas que no son buenas para los pulmones. Si fumar fuera el único abordaje en la categoría de inhalación, entonces, bueno, vale la pena el riesgo, pero es que hay mejores opciones. Entre otras, la evaporación. Y aquí en el centro lo que veis es un dispositivo que la gente suele utilizar como vapeador o cigarrillo electrónico. Se trata de dispositivos básicos que no controlan la temperatura o que si lo hacen, pues no lo hacen de forma adecuada. Y por eso encontramos que producen las mismas toxinas que si te fumas un porro. Son dos cosas a evitar, a pesar de que ahora es verdad que son muy populares. Además, aquí vemos con las rejillas y esta boquilla que tenemos los vaporizadores para la flor de la marihuana. Estos son distintos precisamente porque en el propio dispositivo hay un mini ordenador que lo que hace es medir constantemente la temperatura de lo que le está sucediendo a la flor. Y de esa manera podemos establecer la temperatura correcta, seguros de que llegaremos al nivel correcto y que ahí se quedará, por lo que no estamos quemando nada ni estamos produciendo toxinas. Por cierto, la temperatura correcta sería unos 35 grados Fahrenheit, más o menos 176 grados centígrados, como cuando uno hornea galletas. ¿Por qué hablamos de inhalación? Bueno, porque es importante por su inicio rápido y su duración relativamente corta. Se trata de un enfoque ideal para problemas graves o episódicos y un ejemplo clásico sería la cefalea. No sabes cuándo empieza una cefalea, quieres tratarla lo más rápido posible, pasarla y una vez resuelta quieres que se esfume el efecto del tratamiento. La inhalación es una buena opción para cosas que surgen como por ejemplo una cefalea. Al otro lado del espectro tenemos cosas que podemos tomar por vía oral, no tanto, por ejemplo, galletas, gominolas, ese tipo de cosas. Lo que pasa aquí es que nuestro hígado convierte esto en un fármaco diferente con distintas características. El cannabis que ingerimos es verdad que tarda un poco más en actuar, pero una vez que lo hace, su efecto dura más tiempo y por lo tanto se convierte en un cannabis de larga duración, que es estupendo cuando tenemos dolor crónico, tanto si tenemos Ehlers-Danlos, artritis, una lesión de rodilla. Lo que buscamos en estos casos es un buen control del dolor, porque sabemos que los picos de dolor, como pasa al inhalar, que pueden subir, bajar, empeorar el dolor, porque psicológicamente la gente empieza a anticipar el dolor. En esos casos vamos a mejorar, a tener mejores resultados con la vía oral. Hay más opciones que mencionaré de pasada. Aquí, por ejemplo, tenemos la tintura. Es un extracto líquido de cannabis. Yo tiendo a evitar la tintura por dos motivos. Si vas al distribuidor o a la farmacia y te dice que pongas unas gotas bajo la lengua, pues sabemos que eso no funciona, porque te lo tragas y se absorbe. Básicamente es una vía oral. Solo que se observe
absorbe peor y como es líquido es fácil equivocarse y por lo tanto no vamos a estar prestando atención a la dosis adecuada y ahí es donde empiezan los problemas. Otros ejemplos aquí, por ejemplo, tenemos cremas por vía tópica o externa, lociones, parches. Todo esto parece una gran idea, sobre todo para la comunidad del Ehlers-Danlos, para la que un porro pues es algo incómodo y estaría genial poder ponerse un poco de crema, ¿no? Pero sabemos que los cannabinoides medicinales no atraviesan la dermis y aunque masajear la crema ayuda, es un placebo, no es el cannabis el que esté haciendo algo ahí. Y estas son cremas carísimas. Así que le digo a los pacientes que ni se molesten en comprárselas. La dosis es la clave. En la curva vemos que cuando incrementamos la dosis, vamos llegando a un punto que es óptimo, ¿no? Es el máximo beneficio con menos efectos secundarios posibles. Y el cannabis, como todo fármaco, si subes la dosis, no siempre obtienes mejores beneficios, sino a veces más efectos secundarios. Por lo que hay que prestar atención a esa dosis para obtener lo mejor sin problemas asociados. En mi consulta, yo trabajo con dosis muy bajas, que suelen estar entre los 10 y los 15 miligramos. Otro tema que me plantean mucho es que tenemos esta idea de que hay que ir al médico para que te dé la receta y luego vas y haces lo que tienes que hacer. Y bueno, esto es toda una locura, en mi opinión, porque lo que queremos es alejarnos de esta idea de que hay que certificarse como objetivo y centrarnos en un tratamiento médico seguro y eficaz, ¿no? Una orientación médica cercana, estar disponible con nuestros pacientes. Esto es fundamental, o así es en la medicina convencional, así que obviamente hay que mejorarlo en este país, pero esa es la teoría, ¿no? No es como si te vas, bueno, habla con el camarero y que te pase el medicamento. No. Sabemos, por desgracia, que el distribuidor a veces da mucha información, a veces errónea, para poder vender más y aprovecha, a veces se aprovecha un poco de la gente, no le da el tipo de atención o peor aún, a veces echa a perder el plan de atención sanitaria que habría funcionado de no haber sido por esos consejos. Y ahora me gustaría dedicar un minuto a presentar la Asociación de Especialistas del Cannabis. Nuestro objetivo, como he dicho, es mejorar el tratamiento de referencia, ofreciendo formación, orientación y seguimiento necesarios a nuestros facultativos, a nuestros especialistas en cannabis, que ya están aplicando este tipo de tratamientos, así como nuestros médicos remitentes, estos de atención primaria, en primera línea de asistencia, que lo que queremos es que entiendan cómo funcionan estas opciones terapéuticas. Queremos trabajar con distribuidores y fabricantes para mejorar los productos y el enfoque asistencial. Queremos fomentar la investigación, porque siempre hace falta más información, y queremos mejores leyes y marcos jurídicos nacionales sobre el cannabis para que los pacientes puedan recibir el cuidado que necesitan. Visiten en nuestro sitio www.cannabis-specialist.org y conózcanos. Esta es mi última diapositiva y quiero darle las gracias a todos por escucharme. Si les interesan los datos que he comentado, pueden ir a nuestro enlace de Bitly y tendrán ahí una lista de estudios que pueden consultar. Si quieren ponerse en contacto conmigo, este es mi correo electrónico doc@inhalemd.com y espero todas sus preguntas y comentarios en el bloque de preguntas y respuestas. Gracias. I'm looking forward to the Q&A section, and we'll get to that shortly. Thank you again, and I look forward to hearing from you.